Cuando llegó la noche 13, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que el segundo Saaluk prosiguió su relato de este modo: Oh señora mía, cuando di en la bóveda tan violento puntapié, la joven me dijo: He ahí el Efrit, ya viene contra nosotros. Por Alá, me has perdido. Tiende a tu salvación y sal por donde entraste». Entonces me precipité hacia la escalera, pero desgraciadamente, a causa de mi gran terror, había olvidado las sandalias y el hacha. Por eso, como había ya subido algunos peldaños, volví un poco la cabeza para dirigir la última mirada a las sandalias y al hacha que había sido mi felicidad. Pero en el mismo instante vi abrirse la tierra y aparecer un Efrit enorme, horriblemente feo, que preguntó a la joven: «¿A qué obedece esa llamada tan terrible con la que acabas de asustarme? ¿Qué desgracia te amenaza?». Ella contestó: «Ninguna desgracia. Sentí una opresión en el pecho a causa de mi soledad, y al levantarme en busca de alguna bebida refrescante que reconfortara mi ánimo, lo hice tan bruscamente que resbalé y fui a dar contra la cúpula». Pero el Efrit dijo: «¿Cómo sabes mentir, desvergonzada libertina?». Después empezó a registrar el palacio por todos lados hasta encontrar mis babuchas y el hacha, y entonces gritó: «¿Qué significan estas prendas? ¿Cómo han podido llegar hasta aquí?». Y ella contestó: «Ahora las veo por primera vez. ¿Acaso las llevarás tú colgando a la espalda y así las has traído?». El Efrit, en el colmo del furor, dijo entonces: «Todo esto son palabras absurdas, torpes y falsas, y no han de servirte conmigo, mala mujer». Enseguida la desnudó completamente, la puso sobre 4 estacas clavadas en el suelo y empezó a atormentarla, insistiendo en sus preguntas sobre lo que había ocurrido. Pero yo no pude resistir más aquella escena, ni escuchar su llanto, y subí rápidamente los peldaños, trémulo de terror. Una vez en el bosque, puse la trampa como la había encontrado y la oculté a las miradas cubriéndola con tierra, y me arrepentí de mi acción hasta el límite del arrepentimiento, y me puse a pensar en la joven, en su hermosura y en los tormentos que le hacía sufrir aquel miserable después de poseerla 20 años. Y aún me dolía más que la atormentase por causa mía. Y en ese momento me puse a pensar también en mi padre, en su reino y en mi triste condición de leñador. Esto fue todo. Después seguí caminando hasta llegar a la casa de mi amigo el sastre, y lo encontré muy impaciente a causa de mi ausencia, pues se hallaba sentado y parecía que lo estuviesen friendo al fuego de una sartén. Y me dijo: «Como no viniste ayer, pasé toda la noche muy intranquilo y temí que te hubiesen devorado alguna fiera o te hubiera pasado algo semejante en el bosque, pero alabado sea Alá que te guardó». Entonces le di las gracias por su bondad, entré en la tienda y, sentado en mi rincón, empecé a pensar en mi desventura y a reconvenirme por aquel puntapié tan imprudente que había dado en la bóveda. De pronto mi amigo el sastre entró y me dijo: «En la puerta de la tienda hay un hombre, una especie de persa, que pregunta por ti y lleva en la mano tu hacha y tus babuchas. Las ha presentado a todos los sastres de esta calle y les ha dicho: Al ir esta mañana a la oración, llamado por el muecín, me he encontrado en el camino estas prendas y no sé a quién pertenecen. ¿Me lo podríais decir vosotros?». Entonces los sastres reconocieron tu hacha y tus sandalias y lo han encaminado hacia aquí, y ahí está aguardándote en la puerta de la tienda. Sal, dale las gracias y recoge el hacha y las sandalias. Pero al oír todo aquello me puse muy pálido y creí desmayarme de terror, y hallándome en este trance se abrió de pronto la tierra y apareció el persa. Era el Efrit. Había sometido a la joven al tormento, y qué tormento. Pero ella nada había declarado, y entonces él,
cogiendo el hacha y las babuchas, le dijo: «Ahora verás si no soy Georgirus, descendiente de Eblis. Vas a ver si puedo traer o no al amo de estas cosas». Y había empleado en las casas de los sastres la estratagema de la que he hablado. Se me apareció pues bruscamente brotando del suelo y sin perder un instante me cogió en brazos, se elevó conmigo por los aires y descendió después para hundirme con él en la tierra. Yo había perdido por completo el conocimiento. Me llevó al palacio subterráneo en que había sido tan feliz y allí vi desnuda a la joven cuya sangre corría por su cuerpo. Mis ojos se habían llenado de lágrimas. Entonces el efrit se dirigió a ella y le dijo: «Aquí tienes a tu amante». Y la joven me miró y dijo: «No sé quién puede ser este hombre, no le he visto hasta ahora». Y replicó el efrit: «¿Cómo es eso? Te presento la prueba del delito y no confiesas». Y ella resueltamente insistió: «He dicho que no le conozco». Entonces dijo el efrit: «Si es verdad que no lo conoces, coge ese alfanje y córtale la cabeza». Y ella cogió el alfanje, avanzó muy decidida y se detuvo delante de mí. Y yo, pálido de terror, le pedía por señas que me perdonase y las lágrimas corrían por mis mejillas. Y ella me hizo también una seña con los ojos mientras decía en alta voz: «Tú eres la causa de mis desgracias». Y yo contesté a esta seña con una contracción de mis ojos y recité estos versos de doble sentido que el efrit no podría entender. Mis ojos saben hablarte suficientemente para que la lengua sea inútil. Solo mis ojos te revelan los secretos ocultos de mi corazón. Cuando te apareciste corrieron por mi rostro dulces lágrimas y me quedé mudo, pues mis ojos te decían lo necesario. Los párpados saben expresar también los sentimientos. El entendido no necesita utilizar los dedos. Nuestras cejas pueden suplir a las palabras. Silencio, pues, dejemos que hable el amor. Y entonces la joven, habiendo entendido mis súplicas, soltó el alfanje. Lo recogió el efrit y entregándomelo dijo, señalando a la joven: «Córtale la cabeza y quedarás en libertad. Te prometo no causarte ningún daño». Y yo contesté: «Así sea», y cogí el alfanje y avancé resueltamente con el brazo levantado. Pero ella me imploraba, haciéndome señas con los ojos como diciendo: «¿Qué daño te hice?». Y entonces se me llenaron los ojos de lágrimas y arrojando el alfanje dije al efrit: «Oh poderoso efrit, oh héroe robusto e invencible, si esta mujer fuese tan mala como crees, no habría dudado en salvarse a costa de mi vida. Y en cambio ya has visto que ha arrojado el alfanje. ¿Cómo he de cortarle yo la cabeza si además no conozco a esta joven? Así me dieses a beber la copa de la mala muerte, no había de prestarme a esa villanía». Y el efrit contestó a estas palabras: «Basta ya, acabo de sorprender que os amáis, he podido comprobarlo». Y entonces, oh señora mía, cogió el alfanje y cortó la mano de la joven, y después la otra mano, y luego el pie derecho, y después el izquierdo. De 4 golpes tajó las 4 extremidades, y yo, al ver aquello con mis propios ojos, creí que me moría. En ese momento la joven, guiñándose un ojo, me hizo disimuladamente una seña, pero ay de mí, el efrit la sorprendió y dijo: «Oh hija de puta, acabas de cometer adulterio con tu ojo». Y entonces de un tajo le cortó la cabeza. Después, volviéndose hacia mí, exclamó: «¿Sabe, oh tú, ser humano, que nuestra ley nos permite a los efrits matar a la esposa adúltera y hasta lo encuentra lícito y recomendable? ¿Sabe que yo robé a esta joven la noche de su boda, cuando aún no tenía 12 años, y antes de que nadie se acostara con ella, y la traje aquí, y cada 10 días venía a verla y pasábamos juntos la noche, y copulaba con ella bajo el aspecto de un persa? Pero hoy, al saber que me engañaba, la he matado. Solo me ha engañado con un ojo, con el que te
su gracia le dije: realmente no sé cuál elegir de entre todos los males, pero no prefiero ninguno. Y el efrit, más irritado que nunca, golpeó con el pie en el suelo y exclamó: te mando que elijas. A ver, ¿bajo qué forma quieres que te encante? ¿Prefieres la de un borrico, la de un mulo, la de un cuervo, la de un perro, la de un mono? Entonces yo, con la esperanza de un indulto completo y abusando de su buena disposición, le respondí: oh, mi señor Georgirus, descendiente del poderoso Eblis, si me perdonas, Alá te perdonará también, pues tendrá en cuenta tu clemencia con un buen musulmán que nunca te hizo daño. Y seguí suplicando hasta el límite de la súplica, postrándome humildemente entre sus manos, y le decía: no me condenes injustamente. Pero él replicó: no hables más si no quieres morir. Es inútil que abuses de mi bondad, pues tengo que encantarte necesariamente. Y dicho esto, me cogió, hendió la cúpula, atravesó la tierra y voló conmigo a tal altura que el mundo me parecía una escudilla de agua. Descendió después hasta la cima de un monte y allí me soltó. Cogió luego un puñado de tierra, refunfuñó como un gruñido, pronunció enseguida unas palabras misteriosas y arrojándome la tierra dijo: sal de tu forma y tómala de un mono. Y al momento, oh señora mía, quedé convertido en mono. Pero qué mono, viejo, de más de 100 años y de una fealdad excesiva. Cuando me vi tan horrible, me desesperé y me puse a brincar, y brincaba realmente. Y como aquello no me servía de remedio, rompí a llorar a causa de mis desventuras, y el efrit se reía de un modo que daba miedo, hasta que por último desapareció. Y medité entonces sobre las injusticias de la suerte, habiendo aprendido a costa mía que la suerte no depende de la criatura. Después descendí al pie de la montaña hasta llegar a lo más bajo de todo y empecé a viajar. Y por las noches me subía para dormir a la copa de los árboles. Así fui caminando durante un mes hasta encontrarme a orillas del mar, y allí me detuve como una hora y acabé por ver una nave en medio del mar que era impulsada hacia la costa por un viento favorable. Entonces me escondí detrás de unas rocas y allí aguardé. Cuando la embarcación ancló y sus tripulantes comenzaron a desembarcar, me tranquilicé un tanto, saltando finalmente a la nave, y uno de aquellos hombres gritó al verme: echad de aquí pronto a ese bicho de mal agüero. Otro dijo: mejor sería matarlo, y un tercero repuso: sí, matémoslo con este sable. Entonces me eché a llorar y detuve con una mano el arma y mis lágrimas corrían abundantes. Enseguida el capitán, compadeciéndose de mí, exclamó: oh mercaderes, este mono acaba de implorarme y queda bajo mi protección, y os prohíbo echarle, pegarle u hostigarle. Luego hubo de dirigirme benévolas palabras y yo las entendía todas. Entonces acabó por tomarme en calidad de criado, y yo hacía todas sus cosas y le servía la nave. Y al cabo de 50 días, durante los cuales nos fue el viento propicio, arribamos a una ciudad enorme y tan llena de habitantes que solo Alá podría contar su número. Cuando llegamos, acercáronse a nuestra nave los mamalik enviados por el rey de la ciudad, y llegaron para saludarnos y dar la bienvenida a los mercaderes, diciéndoles: el rey nos manda que os felicitemos por vuestra feliz llegada, y nos ha entregado este rollo de pergamino para que cada uno de vosotros escriba en él una línea con su mejor letra. Entonces yo, que no había perdido aún mi forma de mono, les arranqué de la mano el pergamino, alejándome con mi presa, y temerosos sin duda de que lo rompiese o lo tirase al mar, me llamaron a gritos y me amenazaron, pero les hice seña de que sabía y quería escribir, y el capitán repuso: dejadle. Si vemos que lo emborrona, le impediremos que continúe, pero si escribe bien de veras, la adoptaré por hijo, pues en mi vida he visto un mono más inteligente. Cogí
Lo mojé, extendiendo bien la tinta por sus dos caras, y comencé a escribir. Y escribí 4 estrofas, cada una con una letra diferente e improvisadas en distinto estilo. La primera al modo rica, la segunda al modo Rihani, la tercera al modo Sulci y la cuarta al modo Muchik. El tiempo ha descrito ya los beneficios y los dones de los hombres generosos, pero desespera de poder enumerar jamás los tuyos. Después de Alá, el género humano no puede recurrir más que a ti, porque eres realmente el padre de todos los beneficios. Os hablaré de su pluma. Es la primera y el origen mismo de las plumas. Su poderío es sorprendente, y ella es la que le ha colocado entre los sabios más notables. De esa pluma, cogida con las yemas de sus 5 dedos, han brotado y corren por el mundo 5 ríos de elocuencia y poesía. Os hablaré de su inmortalidad. No hay escritor que no muera, pero el tiempo eterniza lo escrito por sus manos. Así pues, no dejes escribir a tu pluma más que aquello de que puedas enorgullecerte el día de la resurrección. Si abres el tintero, utilízalo solamente para trazar renglones que beneficien a toda criatura generosa. Pero si no has de usarlo para hacer donaciones, procura al menos producir belleza y serás así uno de aquellos a quienes se cuenta entre los escritores más grandes. Cuando acabé de escribir, les entregué el rollo de pergamino y todos los que lo vieron se quedaron muy admirados. Después cada cual escribió una línea con su mejor letra. Luego de esto se fueron los esclavos para llevar el rollo al rey, y cuando el rey hubo examinado lo escrito por cada uno de nosotros, no quedó satisfecho más que de lo mío, que estaba hecho de 4 maneras diferentes, pues mi letra me había dado reputación universal cuando yo era todavía príncipe. Y el rey dijo a sus amigos que estaban presentes y a los esclavos: id enseguida a ver al que ha hecho esta hermosa letra, dadle este traje de honor para que se lo vista, y traedle en triunfo sobre mi mejor mula al son de los instrumentos. Al oírlo, todos empezaron a sonreír, y el rey al notarlo se enojó mucho y dijo: ¿cómo? Os doy una orden y os reís de mí. Y contestaron: oh rey del siglo, en verdad que nos guardaríamos de reírnos de tus palabras, pero has de saber que el que ha hecho esa letra tan hermosa no es hijo de luego, convulso, no es Adán sino un mono que pertenece al capitán de la nave. Estas palabras sorprendieron mucho al rey, y luego, convulso de alegría y estallando de risa, dijo: deseo comprar ese mono. Y ordenó inmediatamente a las personas de su corte que cogiesen la mula y el traje de honor y se fuesen a la nave a buscar al mono, y les dijo: de todas maneras le vestiréis con ese traje de honor y le traeréis montado en la mula. Llegados a la nave me compraron a un precio elevado, aunque al principio el capitán se resistía a venderme, comprendiendo por las señas que le hice que me era muy doloroso separarme de él. Después los otros me vistieron con el traje de honor, montáronme en la mula y salimos al son de los instrumentos más armoniosos que se tocaban en la ciudad, y todos los habitantes y las criaturas humanas de la población se quedaron asombrados, mirando con interés enorme un espectáculo tan extraordinario y prodigioso. Cuando llevaron ante el rey, lo vi, besé la tierra entre sus manos 3 veces, permaneciendo luego inmóvil. Entonces el monarca me invitó a sentarme, y yo me postré de hinojos, y todos los concurrentes se quedaron maravillados de mi buena crianza y mi admirable cortesía, pero el más profundamente maravillado fue el rey. Y cuando me postré de hinojos, el rey dispuso que todo el mundo se fuese, y todo el mundo se marchó. No quedamos más que el rey, el jefe de los eunucos, un joven esclavo favorito y yo, señora mía. Entonces ordenó el rey que trajesen algunas vituallas y colocaron sobre un mantel cuantos manjares puede el alma anhelar y cuantas excelencias son la delicia de los ojos. Y el rey me invitó
trasero de mono y me puse a comer muy pulcramente, recordando en todo mi educación pasada. Cuando levantaron el mantel, me levanté yo también para lavarme las manos. Volví después de lavármelas, cogí el tintero, la pluma y una hoja de pergamino y escribí lentamente estas 2 estrofas ensalzando las excelencias de la pastelería árabe. Oh pasteles, dulces, finos y sublimes pasteles enrollados con los dedos, vosotros sois la tríaca, el antídoto de cualquier veneno. Nada me gusta tanto y constituís mi única esperanza, toda mi pasión. El corazón se me estremece al ver un mantel bien extendido, en cuyo centro se armoniza una kenafa nadando sobre la manteca y la miel en una gran bandeja. Oh kenafa, kenafa fina y sedosa como cabellera, mi deseo por saborearte, oh kenafa, llega a la exageración y me pondría en peligro de muerte el pasar un día sin que estuvieses en mi mesa, oh kenafa. Y tú, jarabe, adorable y delicioso jarabe, aunque lo estuviera comiendo y bebiendo día y noche, volvería a desearlo en la vida futura. Después de esto dejé la pluma y el tintero y me senté respetuosamente a alguna distancia. Y no bien leyó el rey lo que yo había escrito, se maravilló asombrosamente y exclamó: ¿es posible que un mono posea tanta elocuencia y sobre todo una letra tan magnífica? Por Alá, es el prodigio de los prodigios. En aquel instante trajeron un juego de ajedrez y el rey me preguntó por señas si sabía jugar, contestándole yo que sí con la cabeza, y me acerqué, coloqué las piezas y me puse a jugar con el rey y le di mate 2 veces, y el rey no supo entonces qué pensar, quedándose perplejo, y dijo: si este fuera un hijo de Adán, habría superado a todos los vivientes de su siglo. Y ordenó luego al eunuco: ve a las habitaciones de tu dueña, mi hija, y dile: oh mi señora, venid inmediatamente junto al rey, pues quiero que disfrute de este espectáculo y vea un mono tan maravilloso. Entonces fue el eunuco y no tardó en volver con su dueña, la hija del rey, que en cuanto me divisó se cubrió la cara con el velo y dijo: Padre mío, ¿cómo me mandas llamar ante hombres extraños? Y el rey dijo: hija mía, ¿por quién te tapas la cara si no hay aquí nadie más que nosotros? Entonces contestó la joven: sabe, oh padre mío, que ese mono es hijo de un rey llamado Amarús y dueño de un lejano país. Este mono está encantado por el efrit Georgirus, descendiente de Eblis, después de haber matado a su esposa, hija del rey Acnamus, señor de las islas de Ébano. Este mono, al cual crees mono de veras, es un hombre, pero un hombre sabio, instruido y prudente. Sorprendido al oír estas palabras, me preguntó el rey: ¿es verdad lo que dice de ti mi hija? Y yo con la cabeza le indiqué cómo era cierto y rompí a llorar. Entonces el rey le preguntó a su hija: ¿por qué sabes que está encantado? Y la princesa contestó: oh padre mío, siendo yo pequeña, la vieja que había en casa de mi madre era una bruja muy versada en la magia y me enseñó este arte. Más tarde me perfeccioné en él y aprendí más de 170 artículos mágicos, de los cuales el más insignificante me permitiría transportar tu palacio con todas sus piedras y la ciudad entera detrás del Cáucaso y convertir en mar esta comarca y en peces a cuantos la habitan. Y el padre exclamó: por el verdadero nombre de Alá sobre ti, oh hija mía, desencanta a ese hombre para que yo le nombre mi visir. Pero ¿es posible que tú poseas ese talento tan enorme y que yo lo ignorase? Desencanta inmediatamente a ese mono, pues debe de ser un hombre muy inteligente y agradable. Y la princesa respondió: de buena gana y como homenaje debido. En ese momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se